En manos de la gracia. Capítulo 5. Religión sin Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos 2, 17, versículo 20 y 21. Supongamos que te invito a dar un paseo en barco conmigo. No sabía que fueras marinero, observas. Apuesta lo que quieras a que lo soy, respondo. Dime, ¿dónde aprendiste a navegar? Sonrío con astucia y de mi billetera saco un retrato amarillento. Allí se ve a un marinero de pie en la proa de una goleta. Ese es mi abuelo. Navegó hasta el Cabo de Hornos. La navegación la llevo en la sangre. El agua salada corre por mis venas. ¿Tu abuelo te enseñó cómo hacerlo? Por supuesto que no, murió antes de que yo naciera. Entonces, ¿quién te enseñó a navegar? Saco un libro empastado en cuero y alardeo diciendo, leí el manual. ¿Leíste un libro sobre cómo navegar? Más que eso, tomé un curso en una universidad básica. Puedo decirte la diferencia entre babor y estribor, y puedo mostrarte la proa y la popa. Puedo atar un nudo de lazo. Debes verme alisar un mástil. ¿Quieres decir izar una vela? Como sea. Incluso fuimos a una excursión y conocimos a un verdadero capitán de marina. Le di la mano. Vamos, ¿quieres ir o no? Sinceramente, Max, no creo que seas marinero. ¿Quieres prueba? ¿Quieres la prueba real? Mire, compañero, tengo un tatuaje real, respondo. Me subo la manga revelando una sirena sentada sobre un ancla. Mira cómo ella salta cuando doblo el brazo. No le impresiona. ¿Esa es toda la prueba que tienes? ¿Qué más necesito? Tengo el abolengo, tengo el libro y hasta tengo el tatuaje. Todos a bordo. Lo más probable es que te quedes en tierra. Incluso un marinero de agua dulce sabe que se necesita más que un árbol genealógico, un curso nocturno o una piel impregnada en tinta para enfrentarse al mar. No le confiarías a un hombre como yo la conducción de tu barco, y Pablo no confiaría en alguien como yo para que condujera su iglesia. Al parecer, algunos lo intentaron. No eran del tipo de marinero, sino del tipo religioso. Sus antepasados no fueron compañeros de tripulación, fueron compañeros de banca. No tenían un libro sobre barcos, pero tenían uno llamado la Torá. Y sobre todo tenían el tatuaje. Los habían circuncidado y se sentían orgullosos de su abolengo, de su ley y de su iniciación. Sospecho que también se sentían orgullosos de la carta de Pablo. Imagínate a la congregación escuchando esta epístola, judíos en un lado, gentiles en el otro. ¿No puedes ver a los judíos rebosando de alegría? Pablo habla contra los pervertidos impíos y ellos mueven la cabeza asintiendo. Pablo advierte que la ira divina se dirige contra los hedonistas construyechosas y sonríen. Cuando Pablo, su colega judío, da una zurra a los malos incircuncisos, exclaman en coro, amén, predícalo, Pablo. Pero entonces Pablo los sorprende. Aguijoneándoles con el dedo sobre sus pechos inflados, les pregunta, ahora tú, si llevas el nombre de judío, si dependes de la ley y te jactas de relación con Dios, si conoces su voluntad y apruebas lo que es superior porque eres instruido por la ley, si estás convencido que eres guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los necios, maestro de niños, porque tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Romanos 2, 17 al 20. No se enorgullezcan de su linaje. Lo que estás oyendo no son fuegos artificiales, son bombas. 7 bombas para ser exactos. 7 verbos proyectiles dirigidos, lanzados en medio del legalismo. Escucha cómo explotan. Llevas el nombre de judío. Dependes de la ley y te jactas de relación con Dios. Conoces su voluntad y apruebas lo que es superior porque eres instruido por la ley. Estás convencido que eres guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Estás convencido que eres instructor de los necios, maestro de niños. Estás convencido que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Romanos 2, 17 al 20. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Cuando los diáconos pensaban que los iban a elogiar, reciben su reprimenda. Pablo les dice: vaya judíos que son ustedes, confían en la ley en vez de confiar en el legislador y se jactan de tener el monopolio respecto a Dios. Están convencidos de que son parte de unos pocos escogidos que conocen, más allá de toda sombra de duda, lo que Dios quiere que hagan. Como si eso no fuera suficiente, están convencidos que son la dádiva de Dios para los confundidos y necios. Es más, están convencidos que lo saben todo. Algo me dice que Pablo acaba de arruinar su candidatura al premio de clérigo del año. El apóstol, sin embargo, está más preocupado por inculcar la idea que por anotar tantos, y su punto para los religiosos amontonapiedras es claro. No se enorgullezcan de su linaje. Haber nacido con una cuchara de plata en la boca no es ningún prestigio en el cielo. La fe es intensamente personal. En el reino de Dios no hay ni linaje real ni sangre azul santa. Viene a mi mente el cuento del hijo del leñador. De alguna manera el joven se convenció de que había fantasmas en el bosque. Esto molestó al padre, que se ganaba la vida entre los árboles y quería que su hijo hiciera lo mismo. Para consolarlo, el padre le dio su bufanda y le dijo: los fantasmas me tienen miedo, hijo mío. Ponte mi bufanda y los fantasmas te temerán a ti. La bufanda te hará un leñador. Y el hijo lo hizo así. Usaba la bufanda con orgullo, diciéndole a todo el mundo que lo escuchaba que era un leñador. Sin embargo, nunca se adentró en el bosque ni jamás cortó un árbol, pero debido a que llevaba puesta la bufanda de su padre, se consideraba un leñador. El padre hubiera sido más sabio si le hubiese enseñado a su hijo que no había fantasmas, en lugar de enseñarle a confiar en la bufanda. Los judíos confiaban en las bufandas de sus padres, cabalgaban en los faldones de su herencia. No importa que fueran ladrones, adúlteros ni extorsionistas. Romanos 2, 22 al 23. Aún así se consideraban los pocos escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la bufanda. Tal vez tú has recibido una bufanda. Tal vez las ramas de tu árbol genealógico están cargadas de santos y profetas. Tal vez naciste en el sótano de una iglesia y te salieron los dientes mordiendo un banco. Si es así, sea agradecido, pero no holgazán. Mejor confía en la verdad que en la bufanda. O tal vez no tengas ningún abolengo, quizás tus antepasados se parezcan más a una hilera en una cárcel municipal que en la nómina de maestros de escuela dominical. Si es así, no te preocupes. Así como el abolengo religioso no resulta en la puntuación de bonificación, un linaje secular no produce déficits. Los árboles genealógicos no pueden ni salvarte ni condenarte. La decisión final es tuya. No confíen en su símbolo. Una vez analizado el problema del linaje, Pablo ahora considera el punto del tatuaje. Dirige su atención a la etiqueta más sagrada de los judíos, la circuncisión. Esta simbolizaba el vínculo que Dios desea tener con su pueblo. Dios pone un cuchillo a nuestra autosuficiencia. Quiere ser parte de nuestra identidad, de nuestra intimidad e incluso de nuestra potencia. La circuncisión proclamaba que para Dios ninguna parte de la vida es demasiado privada ni demasiado personal. Sin embargo, en lugar de ver la circuncisión como una señal de sumisión, los judíos llegaron a verla como señal de superioridad. Con el correr del tiempo empezaron a confiar en el símbolo más que en el Padre. Pablo hace añicos esta ilusión al proclamar: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 al 29. Más adelante Pablo pregunta: ¿cuándo le dio Dios la bendición a Abraham? Romanos 4, 10. Importante pregunta. Si Dios aceptó a Abraham solo después de la circuncisión, Abraham fue aceptado por su mérito y no por fe. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Abraham fue aceptado antes de hacerse judío, es decir, antes de iniciarse como judío por medio de la circuncisión. Versículo 10. Dios aceptó a Abraham en Génesis 15 y circuncidado en Génesis 17. 14 años separan los dos acontecimientos. Si Dios ya había aceptado a Abraham, ¿por qué lo circuncidaron? Pablo responde a la pregunta en el siguiente versículo. Él no se circuncidó sino hasta después que Dios prometiera bendecirlo en virtud de la fe que tenía. La circuncisión constituyó la señal de que Abraham ya tenía fe. Versículo 11. El punto de Pablo es crucial. La circuncisión fue simbólica. Su propósito fue mostrar lo que Dios ya había hecho.
Veo un gran ejemplo de esto mientras escribo estas palabras. En mi mano izquierda hay un símbolo, un anillo de oro. Aunque no está muy decorado, no tiene precio. A una linda joven maestra de 4º grado en una escuela le costó $200. Me lo dio el día en que nos casamos. El anillo es símbolo de nuestro amor, una declaración de nuestro amor, una afirmación de nuestro amor, pero no es la fuente de nuestro amor. Cuando tenemos nuestras peleas o problemas, no me quito el anillo para ponerlo en un pedestal y orar ante él. Tampoco lo froto buscando sabiduría. Si llegara a perder este anillo me dolería, pero nuestro matrimonio continuaría. Es un símbolo y nada más. Supongamos que trato de hacer del anillo más de lo que es en realidad. Imagina que me convierto en un marido tirano, cruel e infiel y dejo de suplir las necesidades de Denalyn y no me preocupo por nuestros hijos. ¿Qué tal si un día ella llega al punto de colmársele la paciencia y dice, no eres un marido para mí, no hay cariño en tu corazón ni devoción en tu vida, quiero que te vayas? ¿Cómo piensas que ella respondería si replicara, ¿cómo te atreves a decir tal cosa? Llevo todavía el anillo que me diste, jamás me lo he quitado ni por un instante. Cierto es que te he dado golpizas y que te he sido infiel, pero llevo el anillo. ¿No es eso suficiente? ¿Cuántos piensan que tal defensa la haría pedir disculpas y llorar? Ay, Max, qué tonta soy. Te has sacrificado tanto al llevar ese anillo todos estos años. Claro que me has golpeado, me has abandonado, me has descuidado, pero ¿me olvidaré de todo eso debido a que siempre has tenido puesto el anillo? Tonterías, jamás diría tal cosa. ¿Por qué? Porque sin amor el anillo no significa nada. El símbolo representa el amor, pero no puede reemplazarlo. Pablo acusa a los judíos de confiar en el símbolo de la circuncisión mientras descuidaban sus almas. ¿Podría acusarnos del mismo error? Sustituye un símbolo contemporáneo tal como el bautismo o la cena del Señor o la membresía de la iglesia. Dios mío, sé que nunca pienso en ti, sé que aborrezco a la gente y engaño a mis amigos, maltrato mi cuerpo y le miento a mi cónyuge, pero eso no te importa, ¿verdad? Quiero decir, después de todo me bauticé en el campamento juvenil cuando tenía 10 años. O cada Semana Santa tomo la cena del Señor. O mis padres eran presbiterianos de 5ª generación. Piensas que Dios diría, tienes razón, nunca piensas en mí ni me respetas, odias a tu vecino y maltratas a tus hijos, pero puesto que fuiste bautizado, haré la vista gorda a tu rebelión y caminos perversos. Tonterías. Un símbolo no tiene ningún poder aparte de los que lo tienen una parte en él. En mi armario tengo una chaqueta del equipo estudiantil de fútbol. Me la gané al jugar ese deporte por 2 años en la secundaria. Es también un símbolo, el símbolo del sudor, del esfuerzo y de largas horas de práctica en la cancha. La chaqueta y una rodilla lastimada son recordatorios de algo que podía realizar hace 20 años. Piensa que si me pongo la chaqueta, al instante perderé 10 kilogramos de peso y correré mucho más ligero. Piensa que si me pongo la chaqueta y entro en la oficina del entrenador, él me extenderá la mano y dirá, hemos estado esperando por un jugador como tú, ve a la cancha y prepárate. Tonterías. La chaqueta es un simple recuerdo de algo que una vez hice. No dice nada respecto a lo que podría hacer hoy. Por sí sola no me transforma, ni fortalece, ni capacita. Tampoco lo hace tu linaje si eres un descendiente de Juan Wesley. Tampoco lo hace tu participación en la cena del Señor, aun cuando tomes una doble porción del pan. Tampoco lo hace tu bautismo, aun cuando te hayas sumergido en el río Jordán. Por favor, comprende, los símbolos son importantes. Algunos, tales como el bautismo y la cena del Señor, ilustran la luz de Cristo, simbolizan la salvación, demuestran la salvación, incluso articulan la salvación, pero no imparten salvación. Confiar en un símbolo es como afirmar ser marinero por tener un tatuaje, o ser un buen esposo por llevar un anillo en el dedo, o ser jugador de fútbol por tener una chaqueta deportiva. ¿Piensa sinceramente que Dios salvaría a sus hijos basándose en un símbolo? ¿Qué clase de Dios miraría a un hipócrita religioso y diría, nunca me has querido, ni me has buscado, ni obedecido, pero debido a que tu nombre consta en el registro de una iglesia en la denominación correcta, te salvaré? Por otro lado, ¿qué clase de Dios miraría al buscador sincero y diría, dedicaste tu vida a amarme y a amar a mis hijos, me entregaste tu corazón y confesaste tus pecados, con gran anhelo quiero salvarte, lo lamento. Tu iglesia celebró la cena del Señor demasiadas veces en el mes. Debido a un tecnicismo, estás perdido para siempre en el infierno. Tonterías. Nuestro Dios abunda en amor y es firme en misericordia. Nos salva no porque confiamos en un símbolo, sino porque confiamos en un Salvador. Por favor, toma nota que Pablo
no ha cambiado de tema, solo ha cambiado de público. Su tema es todavía la tragedia de una vida sin Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 1:18. Desde la perspectiva de Dios no hay ninguna diferencia entre el impío fiestero, el impío acostumbrado a señalar con el dedo y el impío que se sienta en una banca en una iglesia. La pandilla, el clan del tribunal y el coro de la iglesia necesitan el mismo mensaje. Sin Dios, todos están perdidos. O como Pablo resume, bueno, ¿somos los judíos mejores que los demás? En ninguna manera. Ya les he demostrado que todos los hombres son pecadores, ya sean judíos o gentiles. Como dicen las Escrituras, nadie es bueno, nadie en lo absoluto, nadie ha llegado a conocer de verdad los senderos de Dios, ni nadie ha querido de veras conocerlos. Romanos 3, 9 al 11. Así como el linaje, leyes y tatuajes no me hacen marinero, la herencia, los ritos y las ceremonias no me hacen cristiano. Dios justifica al creyente no por lo digno de su creencia, sino debido a lo digno de Cristo. No traten de hacer lo que solo Dios puede hacer. Regresemos a mi invitación a dar un paseo en barco. Sé que dije que tal vez no me acompañarías, pero supongamos que no eres tan listo como pareces y que aceptas la invitación y te embarcas. Empiezas a preocuparte al notar que hizo la vela apenas unos pocos centímetros en el mástil. Piensas incluso que es más extraña la posición en que me coloco detrás de la vela parcialmente izada y empiezo a soplar. ¿Por qué no izas toda la vela?, preguntas. Porque no puedo soplar en toda la vela, digo jadeando. Deja que el viento la hinche, instas. No puedo hacerlo. Yo haré que el barco avance. Esas son las palabras de un legalista, jadeando y resoplando para impulsar su barco hasta el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a tanta gente religiosa parece faltarle el aliento? Con el tiempo llegamos hasta el mar abierto y se desata una poderosa tormenta. La lluvia azota la cubierta y el barquito sube y baja en el oleaje. Voy a echar el ancla, grito. Sientes alivio al ver que por lo menos sé dónde está el ancla, pero te quedas estupefacto al ver dónde la pongo. Primero, tomo el ancla y la pongo cerca de la proa. Eso debe estabilizar el barco, grito. Pero desde luego no lo hace. Luego llevo el ancla a la popa. Ahora estamos seguros. Pero el bamboleo continúa. Cuelgo el ancla del mástil. Pero tampoco sirve de nada. Por último, lleno de miedo y frustración, tomas el ancla, la echas al mar y exclamas: ¿no sabes que tienes que fijar el ancla en algo que no seas tú mismo? Un legalista no lo sabe. Se ancla a sí mismo. Su seguridad procede de lo que hace, su linaje, su ley y su tatuaje. Cuando la tormenta sopla, el legalista echa el ancla en sus obras, se salva a sí mismo. Después de todo, ¿no se halla en el mejor grupo? ¿No tiene la buena ley? ¿Y no ha pasado su iniciación apropiada? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente religiosa vive vidas tan tempestuosas? He aquí el punto. La salvación es asunto de Dios. ¿Recuerdas la parábola del río? El primer hermano, el hedonista, construyó una choza y la llamó una mansión. El segundo hermano, el criticón, lo vio y lo tildó de impío. El tercer hermano, como legalista, amontonó piedras y confiaba en su propia fuerza. Representa al religioso impío que acumula sus buenas obras contra la corriente, pensando que lograrán abrir sendero río arriba. Al final, los tres rechazan la invitación del primogénito y todos están igualmente distantes del Padre. El mensaje de la parábola y el mensaje de Pablo en Romanos es el mismo. Dios es el que salva a sus hijos. Solo hay un nombre bajo el cielo que tiene poder para salvar, y ese nombre no es el tuyo, sin que importe la sirena en tu tatuaje.